Mi comentario del día de hoy, 11 de marzo del 2024, es para hacer alusión al estado de zozobra, a la inestabilidad social que está viviendo todo el país, porque López se convirtió en un narcopresidente, abriendo las puertas a la delincuencia organizada para que hiciera su agosto creando un narcoestado. Y esa circunstancia no solamente es un problema nacional, sino que ya es internacional. Los ojos del mundo están puestos en todo el caos económico, político, social, cultural que ha causado López Obrador, y aunque ya le quedan 6 meses, es capaz, a semejanza de Nerón, el emperador romano, que mandó quemar en Roma, que es lo mismo que puede suceder por parte de López en relación a las instituciones y a crear una nueva constitución en donde se acabe con la propiedad privada y la división de las clases sociales. Y para esto vino una diputada española de Barcelona, concretamente, para dar unas pláticas en relación al estado de caos, a la situación en que México se encuentra sometido a la delincuencia organizada, y habló la verdad de lo que sucede realmente en México, criticando la política de abrazos y no balazos, las corrupciones, las raterías y el carácter de narcopresidente que tiene López, de la forma siguiente. Voy a hablarles con claridad por respeto a la verdad, a todos ustedes, y porque las circunstancias creo que lo exigen. México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado con la complacencia de quienes debieran defenderlo. Abrazos, no balazos, o más bien abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues del AMPA. Y esto no es responsabilidad solo de los criminales, también lo es, y principalmente, de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad. Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando un gobierno decide acunar amablemente la delincuencia, cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite a los criminales quedar impunes, o en algunos casos incluso peor, pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo. Llaman política al abrazo lo que no es más que una mezcla letal, debo decir, de incapacidad y connivencia. Y además dicen que no hay alternativa. Y yo quiero decir que sí la hay. México no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año. México no está condenado a ser el cortijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado o algo parecido. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hacen falta 2 cosas: políticos valientes y jóvenes rebeldes. Rebeldes, sí. Jóvenes mexicanos, rebélense. Rebélense frente a la violencia y la resignación. Exijan a sus gobiernos instituciones limpias y calles seguras. Reclamen la máxima contundencia con las mafias y los cárteles. No permitan que nadie, por incompetencia o interés, destruya la democracia que sus padres, con tanto esfuerzo, les legaron. Les va a dar la vida en ello, y lo digo literalmente. Sin seguridad no hay libertad. Ante esa verdad inobjetable, López solamente se concretó a decir lo que sabe decir: pretextos,
y a esconder la cabeza como las avestruces en el agujero. Pues simplemente se fue por la tangente. Manifestó que esas acusaciones o esas críticas o esas descalificaciones a su desgobierno de un narcopresidente se iban a arreciar por las cuestiones electoreras, tal como se acredita con el siguiente video. Entonces, esa es la historia. Y va a continuar esto. Pero tampoco debe, dije, repito, extrañarnos. Esto es así, son las elecciones, hay muchísimo dinero de por medio, mucho dinero, de los que quieren regresar por sus fueros. Y yo también quiero que regresen. Pero lo que se robaron. Pero ya. Bueno, esa es la contestación de un simple tontín, de un presidente fracasado que ya no tiene ningún argumento y en ausencia de esos argumentos lo que hace es atacar a la persona, no referirse a los argumentos. Y eso tiene solamente un nombre: cobardía. Y para ubicar a López, quiero recordarle que lo que estamos viviendo es una dictadura de facto con fachada constitucional. ¿Por qué? Porque un sistema como el que estamos viviendo, que tiende a una tiranía, el gobernante se vuelve arbitrario, se vuelve abusivo, se vuelve prepotente, totalitario y no admite la crítica, porque en el desgobierno de López lo que se hizo fue polarizar al pueblo entre buenos y malos. Los buenos son los que ni chistan ante las arbitrariedades de López y de todos los funcionarios públicos, especialmente la Guardia Nacional, el Ejército, la Seguridad Nacional, que son alcahuetes de la delincuencia organizada y que en lugar de proteger a los ciudadanos, los combaten y los matan, como sucedió recientemente en Guerrero con un joven normalista de Ayotzinapa, que lo mataron los policías de ese lugar porque hay instrucciones del gobierno federal hacia todos los gobernadores y presidentes municipales de golpear, de aprender, de abusar de los ciudadanos que se quieren levantar o quieren protestar con su voz. Y esa es la tónica de un gobierno autoritario, un gobierno despótico como el de López Obrador. Además, se acaba la libertad de expresión, el gobernante se vuelve el que monopoliza los órganos de información, en las cuestiones electorales se vuelve el censor, se vuelve el que maneja precisamente los métodos para, por la fuerza y por el cohecho a las personas, lograr que voten a favor de su candidato preferido, como es el caso de la corcholata Sheinbaum. Y por otro lado, existe un partido político único, como es el caso de Morena, que tiene avasallados a los demás partidos, porque tiene dinero a Dios dar, porque para
los apoyos económicos a Morena no hay límite. Y para el resto de los partidos ya les quieren quitar todos los apoyos. Y eso es sintomático de un sistema autoritario en donde gobierna un dictador apoyado por su grupo de abusivos, como es el ejército, y además apoyado por la delincuencia organizada. Pero en lo fundamental, lo que yo he observado en el desgobierno de López es que gobierna a base de pura saliva. No se sujeta a lo establecido por el artículo 25 de la Constitución Federal, en el que se establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para que éste sea integral, sustentable y para fortalecer la democracia nacional y además la soberanía. Y eso para conseguir mediante la competitividad de las empresas el desarrollo económico y la generación de empleos para que el ingreso y la riqueza nacional sea repartida entre personas y grupos sociales, para que impere la libertad, el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales bajo la protección de la Constitución, y por otro lado velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del estado financiero del país. Lo que está sucediendo en México es que no se han generado empleos. Existen ya aproximadamente 50 millones de pobres en pobreza extrema, porque no hay generación de empleos. Y eso unido a que se ha dilapidado el dinero de la nación en 3 elefantes blancos, como son Dos Bocas, que no produce ni una gota de nada, el Tren Maya, que simplemente se inauguró 400 kilómetros, un tren que es más lento que una tortuga, que tiene problemas financieros porque ya salió 3 veces más del costo original. Acabó con la selva maya con más de 10 millones de árboles talados. Se han puesto más de 17,000 postes para sostener un segundo piso, y esto va a crear contaminación en los mantos freáticos, y además va a provocar que se colapse el tren. Va a haber accidentes porque esos pilotes o postes están sentados en cavernas y no tienen sustentabilidad, no tienen un sostén firme, porque no se trata de suelo firme, se trata de suelo calcáreo, y eso va a provocar un accidente. En el asunto del AIFA, para lo único que sirve es para hacer tráfico de drogas hacia Estados Unidos y hacia Asia, como sucedió con el descubrimiento de varias toneladas de fentanilo en el Asia. Y esa circunstancia pues es innegable, es algo que está a la vista de todo mundo. Por otro lado, el desgobierno de López viola el artículo 1 de la Constitución Federal, pues siendo la obligación de toda autoridad respetar, proteger y salvaguardar los derechos humanos de las personas bajo los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia y progresividad,
el gobierno no es garante de que se respeten los derechos humanos de todas las personas. Ya van más de 180,000 muertes dolosas, y a López se le hace una gracia seguir con su política de abrazos y no balazos, a que se refería la diputada española. Es decir, vino a desnudar todavía más al narcopresidente, y a prevenir a los jóvenes mexicanos que sean valientes y que participen en política, porque el gobierno de México, en manos de un viejo decrépito, enfermo de poder, narcisista, psicópata, pues nos va a llevar a una debacle económica, política y social en México. Ya le quedan 6 meses y sigue con su afán de destruir a toda la nación. En consecuencia, pues mi opinión es que los ojos del mundo están puestos en México, y estas elecciones tienen que ser observadas precisamente por el orbe internacional, y deben de mandar observadores, porque López está llevando una dirección errónea respecto de las elecciones. Utiliza su circo para hacer propaganda a favor de la Sheinbaum, dilapida el dinero en propaganda política, inclusive hasta él, y eso viola el artículo 134 de la Constitución Federal. Y ante un abusivo, ante una falta de aplicación de la ley, porque es una característica más de un sistema, de un dictador, pues ¿qué se puede hacer si no existe la observancia de la ley y no se respeta la norma? En consecuencia, pues, López a nivel nacional e internacional está frito, está totalmente desprestigiado, pero como todo buen cobarde, pues sigue él utilizando el poder para estar sojuzgando al pueblo de México. Pero pues eso debe de terminar. Aproximadamente el pueblo ha despertado, todos los millones de mexicanos que votamos por este sátrapa, pues ahora vamos en contra, no por venganza política, sino porque tenemos que rescatar al país de las manos de un mesías, de un sátrapa que se cree Dios. Muchas gracias.